no hayan hecho la presentación, simplemente, bueno, pues porque nos tengáis ahí ubicados. Yo soy Carlos Luaces, del equipo de Preventa, casi 7 años en la compañía, y conmigo tengo a Anastasia, que entre otras muchas tareas pues hace también lo que es la gestión de todo el equipo de Preventa. Os he puesto aquí una estadística, por lo menos porque os quedéis con algún tipo de datos. Se ve bastante pequeño, pero veis por ahí que aparece debajo una referencia al Thread Landscape Report que hace CyberArk, que es un report que se ejecuta todos los años, en donde al final lo que se busca es sacar diferentes tipos de estadísticas, en este caso muy enfocadas a todo lo que tiene que ver con protección de las diferentes identidades. Os recomiendo que vayáis a la web, le echéis un vistazo. Hay información bastante interesante, pero yo para la sesión de hoy me quería quedar con ese porcentaje de ahí que nos da un poco por la entrada, ¿no? de lo que os queremos contar aquí. Ese porcentaje está medido, bueno, primero esto es un report que se saca después de conversaciones con 2.400 personas en 18 países. Y lo que viene a decir ese porcentaje es que de todos estos con los que hemos estado hablando, un 93% de las organizaciones han reconocido que en los últimos 12 meses han tenido al menos un par de incidentes de seguridad donde el foco había sido algún tipo de identidad, donde se había comprometido algún tipo de identidad. Cosa que es razonable, que sabemos que es el foco principal de ataque, porque al final, en el momento que te haces con el control de cualquier entidad, es fácil empezar a tener acceso a sus recursos, es fácil intentar empezar a hacer un proceso de escalado de movimiento lateral, escalado de privilegios y demás. Una nota por ahí, el timer está sin funcionar, si le queréis echar un vistazo. Vale, entonces, sabiendo lo crítico que es ese tema, al final pues entendemos, ¿no?, cuál es el problema. Lo que queremos hacer aquí, dentro de los tiempos que tenemos, es simplemente echar un vistazo, ¿no? Si conocemos que es una problemática, que es algo crítico, lo primero que tenemos que hacer, como con cualquier problema, es entenderlo, ¿no? Ser capaz de irlo separando en diferentes capas. Lo que vamos a ver aquí es separar esas identidades en dos grandes grupos. Yo cubriré la parte que veis ahí como de identidades humanas. Anastasia cubrirá la parte de identidades de máquina. Vale, y esto simplemente como un pequeño repaso, tipología de identidades, porque nos vayamos con alguna idea. Obviamente habrá más tipologías, pero sí que nos da una idea de pues, identidades, digamos, que tradicionalmente no se las consideran tanto como identidades privilegiadas, y otras que estáis viendo, como pueden ser desarrolladores, personal de IT y demás, pues que todos yo creo que entendemos más o menos los riesgos que tienen asociados. Y la idea es establecer lo que os voy a presentar son una serie de controles que tienen sentido para todas las identidades, me da igual en qué grupo estén de estos, y luego otros que sí que son más específicos, más relacionados con lo que puede ser lo típico de accesos más privilegiados y demás. Vale, la primera parte, como digo, esto aplica a todo el mundo. Tiene sentido que lo hagamos para proteger las identidades de cualquier tipo de persona. El primer control básico razonable que podemos implementar es hacer algún tipo de securización en la manera en que los usuarios, en las personas, acceden a sus endpoints, donde van a estar realizando pues, la gran mayoría de su trabajo. Vale, y la idea es que seamos capaces de dar mecanismos que sean flexibles, que permitan que un usuario pues, tenga que dar a lo mejor unas condiciones, mi usuario, mi contraseña, un MFA, lo mismo ahora estoy en unas condiciones o he hecho alguna acción que no tiene tanto, que ha generado, digamos, cierto riesgo, entonces que pueda pedir una serie de factores que quizás consideremos más robustos. Tenemos también que ser capaces de adaptarnos y, por ejemplo, dar mecanismos pues, donde lo que se prime también sea la experiencia de usuario, mecanismos tipo passwordless para que puedan acceder a este tipo de endpoints. Y, obviamente, sin perder de vista el tema de que al final tenemos que ser también capaces de, si en un momento dado, pues hoy estoy viajando, no tengo conectividad, pues todo lo que son mecanismos offline. Una vez que estamos dentro, el siguiente punto crítico es asegurar que se cumple siempre el principio de mínimos privilegios. ¿Eso qué implica? Pues al final que el usuario no es administrador, no tiene privilegios de manera continua, sino que lo que tenemos es definimos una serie de reglas, de políticas, algo que permita que, en base a mi rol, cuando yo quiera hacer algo que requiera de ciertos privilegios, se haga una elevación puntual, parcial, solo de aquellas acciones que tienen sentido. ¿Vale? Y ya que estamos protegiendo el endpoint, pues veis por ahí otras referencias, otro tipo de controles, ransomware que hoy no lo vamos a meter, robo de credenciales, etc. Un porcentaje brutal de las acciones que hacemos dentro del endpoint ocurren dentro del navegador, con lo cual tiene sentido ser capaz también de dar ese tipo de seguridad adicional, ¿no? Digamos, oye, si tenemos una serie de reglas ya establecidas a nivel del navegador, pongamos los medios para tener un navegador que me permita hacer una protección, por ejemplo, de cualquier intento de extracción de cookies, de la memoria, de lo que sea, cualquier cosa que permita impersonar a ese usuario. Y el último paso sería, dentro del navegador, accedo a una serie de recursos. Entonces, claro, lo que tenemos que buscar es de qué manera protejo esos accesos a cada una de esas aplicaciones que estoy accediendo a través del navegador. En algunos casos, pues oye, por el contexto, a lo mejor no puedes acceder o te tengo que pedir un MFA adicional
O queremos algo más restrictivo, que te grabe, por ejemplo, todo lo que estás haciendo dentro de esa sesión, o que te limite el acceso al clipboard, o que no puedas descargar ficheros o modificar ciertos atributos, ¿no? Son todo controles que tienen sentido aplicarlos a todos los tipos de identidades. Vale, y pasamos más a la parte de accesos privilegiados. Y esto obviamente da para mucho. Hoy vamos a hacer algo bastante sencillo. Y mi idea es que por lo menos os vayáis con esa visión, ¿no? De esa separación entre lo que es la parte de arriba, que veis que pone Standing Access, y la parte de abajo de Zero Standing Privilege. Standing Access. Estamos hablando de todos aquellos accesos, las cuentas que tienen que existir, se tienen que mantener a lo largo del tiempo y tienen que mantener sus privilegios a lo largo del tiempo. Pensad en un root, en un sysdba, en un administrador local de una máquina, ese tipo de cosas. ¿Vale? Entonces, para ese tipo de cuentas las tenemos que gestionar, tendremos que aplicar una serie de controles, que ahora veremos, ¿no? Que son los más tradicionales de tipo PAM. Y en la parte de abajo lo que intentaremos es pivotar lo máximo posible hacia este nuevo enfoque, ¿no? Hacia la parte de Zero Standing Privilege. Lo que estamos buscando es que para todas aquellas cuentas donde no sea necesario, lo que vayamos a hacer es una asignación temporal, una creación de cuenta temporal con una asignación de privilegios y que esas cuentas, cuando termine la sesión, lo que sea que tuviese que hacer, desaparezcan, se puedan borrar o se puedan quitar los privilegios. Vale, de la primera parte, veis ahí arriba, ¿no? La parte de Standing Access. Estamos hablando de los controles más tradicionales de PAM, de gestión de cuentas privilegiadas. Es decir, todo lo que son mecanismos de... Lo primero que tengo que hacer es tener visibilidad sobre esas cuentas. Tengo que hacer un discovery, tengo que meterlas dentro de un repositorio central, tengo que establecer procesos de rotado. Y cuando los usuarios las vayan a utilizar, el que lo puedan hacer de una manera segura, sin conocerlas, en sesiones aisladas, sin necesidad de tener que acceder directamente al sistema final, o digamos que haya una conectividad directa hacia ese sistema final y que haya una auditoría, una monitorización de todo lo que está haciendo. ¿Vale? Pues estos son los controles tradicionales de PAM. Si nos movemos más al lado del Zero Standing Privilege, aquí va a depender, estoy viendo que el formato va a bailar un poco, pero bueno, se ve más o menos. Aquí va a depender del tipo de recursos al que estamos accediendo. ¿Vale? Entonces, si por ejemplo seguimos hablando de acceso a infraestructura, lo que necesito es algo que me permita mantener este principio de Zero Standing Privilege, de tal modo que eso, que depende de cuál sea el sistema, pues que en un momento dado se crea una cuenta efímera donde se le extiende una serie de privilegios, termina la sesión y esa cuenta desaparece. Vamos a necesitar también algo que sea ágil, que en base a atributos, ya sea del usuario o de los recursos a los que estoy accediendo. Imaginad, acabo de levantar 30 máquinas virtuales, tienen un atributo en concreto, eso se reconoce por las diferentes políticas y yo automáticamente, por ser quien soy, puedo hacer X cosas en esas máquinas. Que se sigan cumpliendo los principios de aislamiento y monitorización de absolutamente todo lo que estamos haciendo, ¿vale? Es decir, lo que comentábamos antes a nivel del PAM, eso sigue teniendo que poder cumplirse. Y si, por ejemplo, nos centramos más en otro tipo de accesos, como puedan ser los Cloud Service Providers, aquí lo que vamos a buscar es un enfoque donde se cumpla el mismo principio, el tema de Zero Standing Privilege. Obviamente la manera en la que se va a hacer va a ser un tanto distinto. Lo que podremos tener es, oye, pues nuestra cuenta dentro de nuestro IDP, una federación para cada uno de estos Cloud Service Providers y una asignación de los roles, grupos o lo que sea. ¿Vale? Pero el objetivo es tirar de ese tipo de enfoque en vez de estar accediendo pues, con la root accounts o que mi cuenta personal sea un Global Administrator, por ejemplo, de manera continua. Otro punto importante es que lo podamos hacer en una solución desde un único punto central, seamos capaces de gestionar los accesos a todos los clouds. ¿Vale? Es decir, que no tenga que depender de, oye, pues la gestión que se hace dentro de AWS, la gestión que se hace dentro de Azure y demás. Que demos capacidades de petición, ¿vale? Para que los usuarios puedan acceder pues, de manera constante a cosas que tienen sentido por su tipo de rol y que otras cosas las puedan pedir, aprobaciones, etcétera, etcétera. Y que seamos capaces, además, de dar una experiencia de usuario nativa, lo más familiar para ellos, con el objetivo de que al final acaben utilizando esta solución, o sea, este tipo de soluciones pues de manera más habitual y con menos quejas, ¿no? Y al final eso es el conseguir que lo puedan hacer a través del navegador, pero también que demos las mismas capacidades accediendo, por ejemplo, por las utilidades de línea de comandos de este tipo de aplicaciones. Y de aquí pasamos a la parte de... Muchas gracias, Carlos. Yo voy a cambiar un poco de bloque. En mi bloque vamos a hablar de la identidad de máquina, ¿vale? Vamos a dejar el acceso humano de persona y vamos a centrarnos en las identidades de máquina, que muchas veces son menos conocidas o menos presentes en las estrategias de seguridad. Cuando decimos máquina, me estoy refiriendo a cualquier tipo de dispositivo, puede ser un servidor, una máquina virtual, dispositivos de IoT y cualquier tipo de código, una función serverless, un proceso, cualquier script, contenedor.
¿vale? Estamos hablando cubriendo todo ese abanico de identidades. Estas identidades de máquina también se tienen que autenticar, igual que las personas, y utilizan credenciales, tokens, certificados, ¿vale? Y eso es un poco lo que vamos a ver en detalle. Ha hecho referencia, Carlos, a un informe que sacamos todos los años del panorama de las amenazas y solo quería dar un dato, que es que calculamos, ¿no?, que el ratio está en torno a unos 45:1. Hablamos de 45 identidades máquina por cada identidad humana. Eso es algo que vemos en la mayoría de las organizaciones a día de hoy y que constatamos año a año que va a seguir aumentando de forma exponencial. De ahí la importancia y dedicarle tiempo a este tipo de identidad. Si nos centramos en la parte de gestión de secretos como tal, divido más o menos los requisitos en 3 bloques, ¿no? 3 bloques de requisitos, de desafíos que vemos. Uno es el concepto de isla de seguridad. Tenemos al final un repositorio por cada tecnología. Hablamos de un Ansible Vault, un Kubernetes Secrets, un Azure Key Vault. Tenemos uno por tecnología muchas veces en las compañías. Y no solo eso, hay proliferación de un alto número de estos repositorios, incluso de la misma tecnología. Acabamos hablando, o sea, hemos visto clientes que nos cuentan, es que acabamos con miles de Azure Key Vaults, miles de AWS Secrets Manager. Entonces, esto, sobre todo en el mundo cloud, es muy importante tener acotado esa proliferación de repositorios de secreto, de vaults de secretos, como decimos. Por otro lado, el segundo requisito, desafío, es esa gran diversidad. Vemos que hay múltiples tipos de herramientas de DevOps, diferentes aplicaciones. Siempre decimos desde mainframe a contenedores, porque en todos esos sistemas acabamos teniendo contraseñas hardcodeadas o, en el mejor de los casos, por supuesto no están hardcodeadas, pero son estáticas, no las estamos rotando y actualizando de forma periódica. Y por último, quizá lo más importante, es esa necesidad de acelerar la adopción. Muchos tenéis vaults de secretos o repositorios de secretos, pero no, la adopción de ese vault centralizado es muy costosa. ¿Por qué? Porque tenemos que ofrecer capacidades de automatización, integraciones nativas y también hay que llegar a cubrir las exigencias que tienen estos equipos de desarrollo que tienen que ver siempre con la disponibilidad y el rendimiento. Y esas son un poco las claves que vemos. Si pasamos ahora a los certificados, como sabéis, también se utilizan para autenticar las identidades máquina. Y aquí también nos encontramos con grandes desafíos de la gestión de los mismos. Por un lado, pues esto lo conocéis todos, ¿no? Un certificado expira para el servicio, hay un coste muy alto para las organizaciones. Y luego, para mí, el desafío o el requisito más importante que vemos es esa reducción del ciclo de vida de los certificados. Google quiere pasar de 1 año a 90 días. Esto, bueno, ya lo hemos hecho en el pasado, ya fuimos de 2 años a 1 año, con más o menos esfuerzo, y renovar un certificado no es costoso en sí, el hecho de generar un nuevo certificado. Lo que sí va a requerir muchísimo esfuerzo con esta reducción del ciclo de vida es ser capaces de aumentar esa frecuencia y actualizar ese certificado en las diferentes aplicaciones respetando ventanas de cambio, estas aplicaciones están en producción, aprobaciones, etcétera. Otro punto importante aquí es que vemos la necesidad de renovar certificados de forma masiva. Si dejamos de confiar en una CA, hay que hacer un trabajo de actualizar certificados muy importante. O cuando hablamos de entornos multicloud, con una amplitud de diferentes sistemas donde actualizarlo, que son muy dinámicos, ¿no? En el mundo cloud, al ser todo más dinámico, el volumen de certificados también crece de forma exponencial. Por otro lado, también tenemos el coste y el riesgo que tienen muchas organizaciones de mantener una PKI interna, PKI legacy, y todo esto hace que el proceso manual pues, pueda llevar a problemas de seguridad, a tiempo consumido, y ahí es donde necesitamos automatizar esta generación de certificados y es un poco el mensaje, ¿no? Que no vamos a, si ahora mismo ya nos cuesta actualizar, renovar certificados con cierta frecuencia, cuando este ciclo de vida se reduzca, ya os digo, de 1 año a 90 días es lo que se espera en breve, eso va a suponer un esfuerzo muy grande y ahí la automatización absoluta va a ser necesaria. Entonces, en este contexto de
actualización de certificados, muchas organizaciones están planteando cómo de criptoágiles son. Para que una organización tenga esa agilidad criptográfica no es más que su facilidad, ¿no? Qué capacidades tiene de cambiar de mecanismo de cifrado con cierta facilidad. No os voy a hablar de criptografía, estamos en un evento con muchos expertos, hemos visto muchas sesiones interesantes donde nos habla mucho de las amenazas a las que se enfrenta la criptografía actual, pero también, ¿no?, la del futuro. Solo quería puntualizar que tenemos que prepararnos desde ya, independientemente o sin esperar a que la computación cuántica sea una realidad. Tenemos que empezar a prepararnos ya para ir asumiendo esa agilidad criptográfica que nos va a requerir, pues, el aumento de actualizaciones y la seguridad que se necesita tener a día de hoy. No esperemos a que sea una realidad la computación cuántica. Desde CyberArk llevamos años invirtiendo en nuestra solución de gestión de secretos. Hemos ido actualizando algoritmos de rotación, plugins de rotado para poder ir de la mano, ¿no?, de todas las diferentes exigencias que tienen los equipos de desarrollo. Hemos mejorado mucho el rendimiento de la solución, como decía antes, para cubrir esa exigencia. Y lo que hemos hecho es expandir la solución con la compra de una compañía que se llama Benafi, que se dedica al ciclo de vida, al descubrimiento de certificados, a ofrecer PKI como servicio y otras capacidades como pueden ser la firma de código. De esta manera, nosotros ahora ya podemos decir que ofrecemos la seguridad de máquina, de la identidad de máquina, end-to-end. Uy, me falta una. Aquí. Y bueno, muchas gracias por vuestra atención. Ha sido un placer estar con vosotros otro año aquí. Para nosotros, para CyberArk, que es muy importante este tipo de eventos, ver a clientes, a partners, a integradores. Me gustaría dejaros con un breve mensaje, con un resumen de nuestra sesión. Tenemos que cambiar cómo gestionamos la seguridad de la identidad. Es la clave para protegernos frente a ciberataques. Si siempre asumimos que cualquier identidad, y cuando digo cualquier identidad puede ser todo tipo de empleados específicos de IT, externos, desarrolladores, aplicaciones, código, cualquier identidad puede suponer un acceso privilegiado bajo ciertas circunstancias. Entonces, eso es importante siempre tenerlo en cuenta. Por otro lado, PAM ya no es custodiar credenciales en un repositorio seguro. ¿Se me ha ido? Aquí está. PAM ya no es cuestión de vamos a custodiar credenciales en un repositorio seguro. Tenemos que pensar en acceso no permanente, en acceso just in time y con el mínimo privilegio. Luego, con la migración a la nube, el trabajo de los desarrolladores ha cambiado mucho y tenemos que proteger los secretos que utilizan a diario este tipo de identidad. Y por último, tenemos que escalar al ritmo al que están escalando las identidades máquina en nuestras organizaciones. Pues muchísimas gracias a todos. He llegado justo al tiempo. Estaremos en el stand el resto del día de hoy. Sé que las preguntas las podemos contestar luego offline. Y muchísimas gracias por vuestra atención.